Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y solo a Él. Yo me rindo 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 a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Quiero serle fiel. Una vez más la primera estrofa. Todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo 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 a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. La segunda estrofa. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Dígalo una vez más. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
La tercera estrofa. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón le entrego alma y cuerpo, busco su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, ríndase a Él. Sí, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. La última estrofa. Todo a Cristo yo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. El coro. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Quiero serle fiel. La segunda estrofa. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres. Y le sigo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Quiero serle fiel. La tercera estrofa. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón yo le entrego. Busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego
estrofa. Todo a Cristo yo he rendido, siento el fuego de su amor. ¡Oh, qué gozo! ¡Oh, qué gozo! Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Con fuerza, yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Quiero serle fiel. Una vez más el coro. Yo me rindo a Él. Sí, Señor, nos rendimos ante ti. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es María Elena de Martínez, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Bueno, mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida. Antes de eso, pues tengo que dar un resumen de lo que fue mi nacimiento, porque desde allí viene el milagro del Señor en mí. Estando yo en el vientre de mi madre, pues mi mamá tuvo un accidente automovilístico a los 6 meses y casi 7 meses de gestación. Los médicos pues tuvieron que sacarme para salvarle la vida a ella, pero como vieron que yo reaccioné en ese entonces, pues me metieron en incubadora. Se trajo la necesidad ante la iglesia, ante el hermano Galdona y la congregación, y se oró por mi mamá y por mí. Y bueno, yo soy un testimonio vivo, un milagro del Señor para mi mamá y para mis seres amados. Cuento este testimonio porque desde el vientre de mi madre, pues el Señor, como dice la Escritura, me escogió. Allí puedo ver la mano del Señor a medida que fui creciendo. Me crié con mi abuela y mi mamá. Mi abuela era una fiel creyente de la iglesia. Ella me instruyó en el camino del Señor. Me enseñó lo que era bueno, lo que era correcto ante los ojos del Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando, a medida de mi niñez, ella me empezó a traer a las clases bíblicas, a instruirme en el camino del Señor. Tuve esa enseñanza de parte de ella, pues eso quedó sembrado en mí.
como dice la Escritura, que el niño se instruye en su camino cuando fuere niño y cuando fuere grande, pues ya él no se apartará de él, porque esa semilla queda sembrada en el corazón. Ella fue ese ejemplo que el Señor permitió, ese instrumento que el Señor permitió para instruirme en el camino. Y siempre que la veía ella, pues veía esa mujer de fe, que yo siempre decía que cuando me enfermaba, estando niña, ella tenía esa medicina especial, porque cuando yo estaba enferma, pues era su oración, era esa fe que ella tenía, esa oración que ejercía en mí, pues la que me sanaba. Y siempre que yo enfermaba, pues sabía que mi abuela iba a hacer esa oración y yo iba a recibir esa sanidad, porque sabía que ese Dios respondía a esa oración. Llegó el momento cuando ya llega la adolescencia, pues como todo joven, tiende a buscar las cosas del mundo, pues andar con la junta, la escuela, el liceo. Ya me aparté un poquito de lo que era el camino del Señor, pero el Señor no se apartó nunca de mí, porque esa enseñanza estaba en mí, aun cuando estaba haciendo pues a veces cosas indebidas, pero siempre estaba el temor en mí que yo no podía hacer lo malo. Era como que sentía ese miedo que si yo hacía algo malo, pues yo sabía que el Señor me miraba, yo sabía que el Señor estaba ahí, que Él estaba observándome en todo momento. Siempre en todo momento, mi estudio, en cada fase de mi vida, pues lo veía Él. Él estaba en todo momento guiándome, guardándome de toda la mala junta, guardándome de las cosas malas del mundo. Cuando estábamos reunidos en la escuela, en el liceo, en la universidad, pues llegué hasta la universidad. Tuve esa experiencia de que los amigos pues invitaban a uno a fiestas, a reuniones. Pues ya saben que esas reuniones pues se presta para hacer no las cosas debidas ni las cosas correctas. Y siempre había ese temor en mí de que si bebía, tomaba algún licor, pues yo no lo hacía. Sentía miedo de hacer esas cosas porque ya yo sabía que mi abuela siempre decía que eso no le agradaba al Señor. Y siempre tenía ese temor, siempre tenía esa cosa en mi corazón de que no lo hagas, no lo hagas. Y aun cuando yo estaba ahí reunida con esas personas, pues con esos compañeros de estudio, yo decía, no quiero eso, no lo quiero para mí, yo me tengo que ir para mi casa. Y siempre había ese temor, pues, de que no era correcto, pues. Llega el momento de que me gradué de la universidad, me permitió el Señor obtener un título en la universidad, pues, y tenía esa instrucción de que yo tenía que venir a dar gracias al Señor por eso que el Señor me permitió, porque fue Él el que me dio la sabiduría, el que me dio, me suplió todas las cosas necesarias, aun cuando fue difícil todo mi estudio, pues el Señor siempre estuvo ahí supliéndome mis necesidades, supliendo las cosas necesarias para que yo me graduara. Entonces llegó el momento de venir al servicio y de dar gracias al Señor por ese título obtenido, gracias al Señor por esa carrera que Él me permitió estudiar. Cuando vengo al servicio, fue un día domingo, pues vine al servicio, pasé adelante, le di el testimonio al hermano para que lo dijera a la iglesia, en gratitud al Señor de todo lo que el Señor me había ayudado y de todo lo que el Señor había hecho y el título que había obtenido. Pero en mí estaba eso de que yo decía, en algún momento yo tengo que volver, porque yo sabía pues que el Señor estaba allí, que el Señor estaba lidiando conmigo, tenía ese temor, tenía ese sentir en mi corazón que yo tenía que volver, que yo no tenía que estar allá afuera porque nada hacia afuera pues. El Señor me quería aquí en la iglesia, me quería a su servicio, me quería rendida a Él. Y siempre eso estuvo en mi corazón. Cuando estuve aquí ese domingo, para mí pues me marcó porque dije, yo sigo yendo. Yo voy así sea los domingos, pero yo tengo que ir porque yo me sentía bien, yo me sentía diferente. No era la misma situación del mundo, no era el mismo compañerismo con el mundo, sino ya era el compañerismo hermanable,
El que un hermano te vea y te diga, Dios te bendiga, mi hermano, te abrace, aun cuando no hayas recibido al Señor, aun cuando no te habías bautizado, aun cuando no estabas en los caminos, simplemente era visitante, sentía ese amor de hermano. Entonces, bueno, el Señor permitió que viniese los domingos, cada día consecutivo venía los domingos, a oír ese servicio, a escuchar la palabra. Y eso fue surgiendo un efecto en mí, fue causando un efecto en mí de que yo tenía que venir, yo tenía que tomar decisión, que ya era el momento, ya no era tiempo de estar afuera, que era lo que el Señor quería para mí. Pasaron así varios meses, aun cuando yo no tomaba decisión, yo venía a los servicios los domingos, pero ya después el Señor empezó a lidiar conmigo y venía a los servicios de oración, servicio de predicación, pero llega el momento cuando el Señor ya dice, ya, es el momento de tomar decisiones. Y eso estaba en mi corazón latente, en cada servicio se predicaba de tomar decisiones, y yo sabía que era conmigo. Esa decisión tenía que tomarla. Y que para mí era algo que yo, aunque no lo reflejaba, era lo que yo más deseaba en mi corazón. Eso estaba allí escondido, ese deseo en mi corazón que no lo había descubierto, aunque estaba ahí el Señor trabajando conmigo. Llega el momento, hacen el llamado. Yo me acuerdo que fue un culto de oración, eso nunca lo olvido. Un culto de oración, el hermano habla ya al final y dice, bueno, hermano, hay un mensaje, y yo digo, no, es el momento, yo no voy a seguir esperando, ya mi corazón se quería salir de mi cuerpo porque era el Señor lidiando conmigo. Tomé decisión y hasta el día de hoy, pues gracias al Señor, pues me permitió estar en sus caminos. Tomé esa decisión. Pero yo no me bauticé enseguida, sino que empecé a darle larga al asunto, o sea, darle larga, pasaron los meses. Llega el Señor, permitió una enfermedad en mi vida, llegó un problema de salud. Y pues los médicos que saben de esas cosas, pues tenía problemas de anemia, los glóbulos blancos se comían los glóbulos rojos. Y eran exámenes constantes, pues semanales. Mi hemoglobina no quería subir y el médico sospechaba pues que había una tumoración en el colon. Ese era su diagnóstico, pues esa era lo que el Señor le había dicho, o sea, la sabiduría que le da a los hombres, pues al médico, pues hasta donde él puede llegar, pues él dijo que era eso. Yo vengo al servicio, al siguiente culto y digo, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Si usted obra esa sanidad en mí, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir. Yo te lo prometo. Efectivamente pasé al servicio, pasé a la oración, pedí al hermano que orara por mí, que lo que había dicho el médico, el diagnóstico que tenía. Y ocurrió mi sanidad enseguida, el mismo día, en el mismo instante. Cuando yo llego a mi casa, pues me sentía peor. Cualquiera diría, pero te sientes peor, ¿qué sanidad va a haber? Después de ese desarrollo, de ese malestar, empezó mi cuerpo a sentir mejoría. Me toca hacer los exámenes. Cuando me hago los exámenes de laboratorio, que eran rutina ya en mí, ya semanal me hacían esos exámenes, el médico sorprendido me dice, pues, la hemoglobina de un día para otro subió a 2, que era lo normal del valor de la hemoglobina, pues, para la mujer. Y ya no había ninguna tumoración, no había nada, que el Señor me había limpiado completamente, me había sanado completamente. Y yo dije, bueno, Señor, tú me sanaste, ahora yo te sirvo, porque tú cumpliste, ahora me toca cumplir a mí. Y bueno, fue el mejor momento, pues tomé decisión. Me bauticé porque los servicios todos hablaban del bautismo, yo decía, es conmigo, el bautismo, yo no me he bautizado. Tomé la decisión de bautizarme y yo hoy estoy agradecida al Señor por permitirme estar en sus caminos, sirviéndole al Señor. Y sé que en ningún momento el Señor me ha dejado, el Señor ha estado siempre conmigo, ayudándome en todo momento. Y Él conoce mi corazón y sabe que nunca tendré cómo pagarle lo que Él ha hecho por mi vida, lo que Él ha hecho conmigo, pues, su sanidad en diferentes oportunidades, me ha guardado del peligro.
Y bueno, yo hoy quiero hacerle ese llamado a aquella persona, pues, de que esté pasando por un proceso así como el mío, al joven, aquel joven que fue instruido por la palabra, aquel joven que fue instruido por un familiar, por un padre, por una abuela, que esa enseñanza está ahí en tu corazón. El Señor no te quiere allá afuera, el Señor te quiere sirviéndole a Él, y es lo mejor que puedes hacer, servirle al Señor, entregarle tu juventud, entregarle todo tu amor, porque teniéndolo a Él lo tenemos todo. Teniéndolo a Él, pues Él te guía a tomar mejores decisiones, te guía a formar tu hogar, te guía en todos los aspectos de tu vida. Si tú pones al Señor primero en tu vida, pues Él siempre estará presente y Él siempre te ayudará en todas las decisiones que tienes que tomar. Y el joven, es hora de que el Señor te está hablando, ese joven que está allí presente, que está pendiente, que está escuchando estas palabras. Solamente el Señor sabe para quiénes son y a quién le van a servir, pues. Sírvele al Señor, entrega tu juventud al Señor, que es lo mejor. El Señor te ama, el Señor te necesita, Él te quiere que estés en su regazo y Él guiar tus pasos en todos los aspectos de tu vida. Bueno, el Señor me les bendiga, espero que este testimonio sirva de reflexión y sirva para alguien que necesita esas palabras. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 10. Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde. Es un placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo de la palabra del Señor. Privilegio poder estar delante de la presencia del Señor. Recuerde que venimos a estar es delante de su presencia. Por eso tenemos que, como dice la Biblia, reconocerlos en todos nuestros caminos. El Señor está presente, siempre está presente en medio nuestro. Por eso cada caminar, cada hablar, cada pensar tiene que ser conforme a su palabra. Recuerde que Él tiene en nosotros una exigencia. Él tiene una vigilancia estricta en nosotros, en sus hijos, porque Él quiere que usted y yo lleguemos a perfección. Ahora, la manera de llegar a perfección es obedeciendo su palabra. No hay otra manera. No hay una vía alterna para la cual usted va a llegar a perfección. No. Dios nos dio la Biblia para que la vivamos. No es solamente para tener un conocimiento de ella, aunque el conocimiento es bueno, pero usted tiene que encarnar esta Biblia en su corazón. Por eso es que la Biblia dice que están escritas en las tablas de nuestro corazón, porque Él quiere que usted lo refleje a Él, no es otro. El llamado es para usted, a manifestar a Jesucristo. Imagínese lo que significa eso. Manifestar a Jesucristo a través de usted. Por eso recuerde lo que dice la Biblia, somos cartas leídas, epístola leída de todos los hombres. Cuando aquel que no conoce de Dios lo vea a usted, pueden ver a Jesús. De igual manera, el religioso, aquel que no tiene quizás el conocimiento de toda la palabra, tienen que ver a Jesús en usted. Porque el llamado es que usted sea Él. Recuerde que somos los pequeños Mesías. Ahora Dios se vacía en el corazón del creyente, porque esa es la promesa de Hechos 2:38. Que recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Ahora usted es el llamado a reflejarlo a Él. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Aparejar nuestras vidas. Tenemos que vivir una vida santa, pía, delante del Señor, para que Él sea el que se mueva a través de usted. Así que cuando usted viene delante de la presencia del Señor, tiene que reconocer lo que Él está presente. Y si Él está presente hoy, debemos hacer conforme a su voluntad. Porque si hay algo que Dios desea que nosotros hagamos en su voluntad, no es hacer nuestra propia voluntad, no es hacer lo que a nosotros nos parece, no, es hacer conforme a lo que está escrito, porque somos los llamados, recuerden que estamos en la última edad, y somos los llamados a manifestarlo a Él,
Así que la responsabilidad es muy grande. El llamado que Dios le ha hecho a usted es muy grande. Así que debemos actuar, comportarnos en base a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Es decir, hablándolo un poco más claro, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tiene que hallar su lugar en el cuerpo de Dios, el cuerpo del Señor, por causa de que una mano fuera de lugar no hace para la cual fue creado. Imagínense la mano en el pie, no está haciendo las cosas correctas. Así que el llamado para nosotros hoy es pedirle al Señor que por revelación nos diga cuál es nuestro lugar en el cuerpo, porque eso será de beneficio, no solamente para su vida, no, eso será beneficio para todo el cuerpo, porque si el llamado que Dios le hace a usted, vamos a poner un ejemplo, usted tiene un llamado, usted tiene un don de sanidad y usted no está ocupando su lugar, entonces no está trayendo el beneficio para el cuerpo. Así que cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor, Señor, ¿para qué me llamaste? No solamente nos llamó, recuerde, no solamente nos llamó para recibir salvación, no, perdón de nuestros pecados. Eso es la base de lo que es el Evangelio, arrepentido y bautizarse en el nombre de Jesucristo. Dios nos da el Espíritu Santo, pero no todo acaba ahí, eso es apenas el primer paso. Usted tiene que reflejarlo a Él, usted tiene que manifestarlo a Él. Así decían esos hombres allá en el pasado, cuando vieron a los discípulos, sabía que habían andado con Jesús. ¿Por qué? Porque su hablar, su pensar, su forma de comportarse era idéntica a la de Jesús. Ahora, eso no se puede manufacturar, eso no se puede fingir. Usted puede quizá, o yo puedo aparentar una especie de santidad, de ser santo, pero recuerde que lo que lo hace santo a usted es el Espíritu Santo. Así que es necesario recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aparte de que es un guía, aparte de que es la vida eterna, lo va a llevar a usted a soportar todas las pruebas y las luchas, las aflicciones que pueden venir, porque Él va a ser el hombre fuerte en usted. Y cuando usted tiene ese hombre fuerte dentro de usted, usted no pelea, usted solamente se queda tranquilo. El Espíritu Santo es el que pelea por usted, y si es el momento de callar, el Espíritu Santo lo calla. Usted no puede ni siquiera pronunciar una sola palabra, sino más bien hace una oración, porque a eso lo que lo lleva. Recuerde que somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Si usted es un rey, usted tiene el control, el dominio, y si es un sacerdote, es un intercesor. Así que usted intercede. Así que tenemos el ministerio, eso lo dice la Biblia, tenemos el ministerio de la intercesión. Así que el llamado, hermano y hermana, para nosotros es que permanezcamos fiel a su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, recuerde el tema que hemos estado hablando, volviendo a la senda antigua. O sea, Dios quiere que nosotros volvamos otra vez a lo original. Ese es el deseo de parte del Señor. Y nosotros decimos que amamos a Dios. Señor, te amamos. Pero para amarlo a Él tenemos que obedecerlo, porque eso está ligado, lo que es la obediencia con el amor. Usted no puede amar si no obedece. No, por eso el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar sus mandamientos significa creerlo y ponerlos por obra. Así que el llamado es para la novia. Son los únicos, son las únicas que van a obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios, porque ellos están juntamente crucificados con el Señor, la novia. La novia no puede hacer otra cosa. Recuerda que la novia va en perfección, va a perfección, camino de perfección. La novia no puede hacer otra cosa sino agradar a su esposo, porque ella desea que su esposo se agrade de ella, porque recuerde que son participantes de la misma naturaleza, la novia y el Señor. Por eso la Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Quiere decir que usted se tiene que comportar. Tenemos que hacer lo mismo que hizo el Señor.
Es decir, ¿qué hizo el Señor? Usted se pone a analizar lo que dice la Escritura del Señor. Dice, cuando estaba ya en el río con Juan, ¿qué dijo el Señor? Nos conviene cumplir toda justicia. Se bautizó y bajó el Espíritu Santo y empezó ese camino. Nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Y usted quizás puede pensar, ya yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Usted acaba de recibir la nueva vida. Ahora le toca ese camino de perfección, la estatura de un varón perfecto, el fruto del Espíritu. Usted tiene que llegar a adopción. Usted tiene que hallar su lugar en el cuerpo. O sea, hay muchas cosas que tiene que hacer un hombre y una mujer con el bautismo del Espíritu Santo. Porque, en palabras del profeta de la edad, somos los agentes. El hombre es el agente de Dios. Es el instrumento que Dios usa para moverse en este mundo, para manifestarlo a Él. Ahora usted se pone a analizar cuántas religiones, cuántas denominaciones dicen ser la novia del Señor. Son muchas. Cada una de ellas dice tener la verdad, pero sabemos que la verdad está en su palabra. Y aquellos que son palabra hacen conforme a su voluntad. Y eso fue lo que hicieron los discípulos del Señor. Fíjese, algo tan importante, el Señor los mandó a ellos, aunque ellos habían andado con Jesús. Eso no era suficiente, tener el conocimiento, experimentar las maravillas de Dios, no era suficiente en ese punto. Había algo más que ellos tenían que hacer, que era recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como dice la palabra, lo guiará a toda verdad. El Espíritu Santo lo sujeta a la voluntad de Dios. Ahora, esta sujeción, usted tiene que estar dispuesto a ceder su libre albedrío. Es decir, usted tiene que poner a un lado sus propios deseos para que el deseo, la voluntad de Dios, se pueda manifestar en usted. Así que el llamado, como le dije, el llamado es muy grande y el llamado es para la novia. Son los únicos que van a obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. La iglesia no lo va a hacer. La iglesia que no recibe el bautismo del Espíritu Santo va a llegar hasta cierto punto, pero usted no es llamado a llegar hasta cierto punto, no. Usted es llamado a obedecer todo lo que está escrito. Por eso cuando venimos a escuchar a Dios, porque cada uno de nosotros, usted y yo venimos a escuchar a Dios, tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo. Es decir, usted tiene que venir, cada vez que usted viene a la casa del Señor, cada vez que usted escucha una predicación de la palabra, usted tiene que tener una mente espiritual. Si usted viene con una mente natural, con un corazón natural, usted no va a ver el mover del Señor. No, eso empiezan las interrogantes. Pero cuando su corazón está alineado al deseo de Dios, usted podrá ver a Dios en la escena, a Dios moverse, a Dios hablar. Usted lo podrá ver a Él. Usted quita la humanidad. Usted desaparece al hombre que está predicando la palabra y mira es al Señor, porque usted ha entrado en esa atmósfera. Usted ha subido a esas esferas sobrenaturales y usted puede ver a Dios hablándole claramente. Por eso cuando usted tiene preguntas en su corazón, Dios se las responde. ¿Y cómo sabía el predicador esto? No era el predicador, era el Señor. Cuando usted de igual manera lee la Biblia, se puede leer la Biblia de una manera natural, pero se tiene que leer de una manera espiritual, porque recuerde que el que revela la palabra no es el hombre, es Dios, es el Espíritu Santo. Hace poco leí algo que decía que, y entiéndame lo que le voy a decir, que el profeta era el que revelaba la palabra, que él era el revelador de la palabra. Eso es un error. El revelador de la palabra es el Espíritu Santo. Quien le reveló al profeta de la edad la palabra fue el Espíritu Santo. Así que tenemos que venir con esa mente espiritual. Ese es el llamado. Si usted viene de una mente natural, usted no lo va a ver a él. A usted le va a fastidiar el servicio. Pero cuando usted viene con esa mente espiritual, mire usted, el tiempo, usted se olvida del tiempo. Y te dice, ya terminó el servicio, ya es la hora. Esas son las preguntas que vienen a usted porque usted ha entrado en esa atmósfera espiritual y usted quiere
que Dios le siga hablando, que Dios lo siga instruyendo, y si usted es espiritual, que Dios lo siga corrigiendo, que Dios lo siga exhortando, porque usted quiere agradarlo a Él. Usted ha quitado toda cosa natural y ha puesto la mirada en el autor de la vida. Y recuerde, es usted, no es otro, es usted el que es llamado a manifestarlo a Él en su propia vida. Y usted va a causar, recuerde que somos ¿qué? La sal de la tierra. ¿Y qué produce la sal? Sed. Así que usted va a producir sed en aquel o aquella que lo está mirando. Y te dice, ay, ese es un verdadero cristiano. Esas son las mismas palabras que utilizó el Señor allá con Natanael. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Es lo mismo cuando dicen, esa es una verdadera cristiana, porque ha dado una experiencia, tiene una experiencia, ha dado un fruto de cristiana. Y la gente dice, verdaderamente esa es una verdadera cristiana, ese es un verdadero creyente. El vecino lo insultó y le dijo de todo, y él con una sonrisa lo que dijo fue, Dios le bendiga, un espíritu apacible. Así que el llamado es para la novia, para que lo manifieste a Él. Recuerda que estamos volviendo ¿a qué? Al original. Y eso fue lo que se hizo en lo original. Eso era palabra con poder. Eso no era, como dijo el apóstol Pablo, palabras persuasivas. No, ahí no había palabras persuasivas. Ahí era una palabra que había cobrado vida. La letra se había hecho vida en ellos. Así que el llamado es para usted. Vamos a leer una escritura que es un versículo bastante conocido por nosotros, que es Hebreos capítulo 13, en el versículo 8. Porque, fíjese algo tan importante. Si Dios hizo algo en el pasado, lo vuelve a hacer en el presente. Él no cambia. Dice la Biblia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios hizo algo allá en el principio, tiene que volverlo a hacer. Simplemente, como dice el profeta de la edad, los que cambian son los personajes. Ya no es un apóstol Pedro, un apóstol Pablo, ya no es un apóstol Juan, no, ninguno de ellos. Ahora es María, Pedro, Juan, los que van a manifestarlo a Él, los que se quedan con toda palabra, porque recuerde que la novia es la única que puede quedarse con toda la palabra de Dios. Aquellos hombres y mujeres que han recibido el bautismo del Espíritu Santo en su corazón. Todas, como dice la Biblia, todas las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que hizo allá lo tiene que continuar haciendo. Así que vamos a hacer una oración y así darle el desarrollo a este tema que hemos estado hablando, volviendo a la senda antigua. Recuerde, Él quiere, ese es el deseo, ese es lo original, volver nuevamente a ese jubileo, a Pentecostés. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora, Padre amado, por permitirnos una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, sabiendo que eres tú el que administras la palabra, Señor. Eres tú, Señor, el que nos habla a nuestros corazones, Padre amado. Eres tú el que nos exhorta, Señor. Porque parte del amor, Señor, es la exhortación, Padre amado, a nuestras almas, Padre celestial, para que hagamos conforme a tu voluntad, Señor. No es capricho tuyo, Señor, sino que tú quieres, Padre amado, tú quieres que hagamos conforme a tu voluntad, sabiendo que tú conoces el negocio desde el principio y hasta el fin, Señor, Padre amado. Y tú quieres, Padre celestial, que nosotros, Padre amado, obedezcamos a tu palabra, Señor. Tú nos amas, Señor, y sabiendo lo que dice la Biblia, el amor es correctivo, Padre celestial. Así que corrígenos, exhórtanos, Padre celestial, en esta hora, Señor. Tráenos, Padre amado, Señor, a una claridad completa y total de tu palabra, Señor, y que toda especie de duda, Señor, toda partícula de duda sea disipada en esta hora en el nombre de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo, Padre Celestial, porque eres tú, Señor, el que trae la palabra. Padre amado, Señor, te pedimos, si hay algún enfermo en esta hora, Señor, a través de esta oración, que reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo lo que dice tu palabra, que la sanidad es el pan de los hijos. Padre amado, si hay algún desanimado, Señor, Padre amado, oh Padre Celestial, que tú puedas, Señor, redarguir su corazón, Señor, ese conformismo, Padre Celestial, sabiendo en la edad en que nos encontramos, Padre Celestial, la edad del conformismo, Padre amado, Señor, disípalo en la novia, Señor, ese conformismo, Padre Celestial, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda estar ardiente, ferviente, Señor, escuchando tu palabra, viniendo a los servicios, Padre Celestial, sabiendo lo que tú has hablado, Señor, que tú has de hacer una obra, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que ninguno de los que oyen, Señor, esta palabra, Padre Celestial, queden fuera, Señor, Padre Celestial, de lo que tú has de derramar, Padre amado, porque es el poder vivificador, Señor, oh Padre Celestial. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que, volviendo a la senda antigua, así que ellos estaban todos, ¿qué? Dice la Biblia, escritura bastante conocida, y ya la hemos nombrado varias veces. Hechos 2, versículo 1. Dice el Señor, y como se cumplieron los días de Pentecostés. ¿Cuántos días esperaron ellos? 10 días solamente. Estaban todos unánimes juntos. Y yo siempre le pongo algo, porque es algo que estaban ellos también, que era en armonía y de repente. Así que esto es de repente, hermano y hermana. Así que el cuidado que nosotros tenemos que tener es estar en el Espíritu. Porque si no estamos en el Espíritu, entonces no vamos a poder ser participantes de lo que Dios ha prometido. Tenemos que estar en ese Espíritu. La misma mente, como lo dice Efesios 4, la misma mente, mismo Dios, un mismo bautismo, un solo pensamiento. La novia tiene un solo pensamiento, la novia tiene una sola, digámoslo de esta manera, un solo objetivo, que es obedecer a Dios, sin dudar nada. Porque siempre el enemigo, recuerde que el enemigo, él no se va a quedar quieto, no se va a quedar con los brazos cruzados. Él trata de distorsionar, él trata de sacarlo a usted, de que dé en el blanco. Porque cuando usted empieza a dar en el blanco, es decir, cuando usted toma a Dios en su palabra, usted empieza a hacerle daño a Él. ¿Por qué? Porque los demonios empiezan a salir fuera, empiezan los paralíticos a levantarse, empiezan, y que es la parte más importante, empiezan hombres y mujeres a tomar decisión de arrepentimiento, empieza a haber fiesta en los cielos por causa de que un miembro del cuerpo, y eso, fíjese, eso es algo tan importante, un miembro del cuerpo ha tomado su posición correcta. Empieza a haber decisiones, empieza a haber salvación. Y Dios utiliza, como dijimos en la introducción, a la gente, que la gente es el hombre. Eso le corresponde a los predicadores, a los hermanos. Usted como hermana tiene una responsabilidad también de testificar a otro. ¿Cuántos hombres y mujeres han venido a los pies del Señor porque hubo una hermana que con su actitud, vieron esa actitud en esa hermana de una verdadera creyente y dijeron, yo quiero ser como ella, porque esa es una verdadera creyente? Así que cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Esa es la responsabilidad del creyente, decirle a otro cómo, como dijo el profeta, le da cómo se le encendió la luz. Así que el llamado para nosotros es volver a lo original. Pero se necesita la armonía, se necesita estar unánimes juntos, en armonía. Si no hay esas tres cosas, entonces hay desavenencia, hay un desacuerdo. Y Dios no puede bajar donde hay un desacuerdo, no. Dios baja cuando usted y yo
estamos en un solo acuerdo, es decir, tenemos las escrituras y las vemos de la misma manera, porque no es como la veamos nosotros, o como quizás usted la vea, no, eso no tiene importancia, es como la ve el Señor, y cómo la ve Dios, cómo está escrita, pero es que yo no lo veo así, Dios la revela. Fíjese la importancia del bautismo del Espíritu Santo, del revelador de la palabra, que es el que le da a usted testimonio. La mejor manera de saber si una escritura es conforme a su palabra, o que usted la está viendo conforme a su palabra, sería la expresión correcta, es que Dios confirma su palabra. Por eso cuando será voluntad de Dios que una persona sea sanada, bueno, si Dios lo dice de esa manera, sí. Entonces viene Dios y confirma y hay sanidad en esa persona. Solamente un ejemplo. Ahora es necesario, hermano y hermana, volver otra vez al original y tener un encuentro personal con el Señor. Porque si no hay ese encuentro personal con Dios, entonces se va a vivir una vida religiosa. Se va a tratar de hacer un servicio a Dios, pero fuera de su voluntad. Porque la voluntad de Dios no es que haya una separación, no. Es que todos estemos, ¿qué? Unánimes juntos en armonía. Así como la oración que hizo el Señor en Juan 17. Que todos sean una cosa, así como tú y yo somos una cosa. Tiene que haber una armonía. Y esa armonía viene a través del Espíritu Santo. No puede haber armonía sin el Espíritu. Quizás podemos tener algunas escrituras en común, pero es necesario que baje el sello del bautismo del Espíritu Santo. Ahí sí acaba todo. Como hizo la reprensión el apóstol Pablo a Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Un hombre espiritual, un hombre que había recibido ya el bautismo del Espíritu Santo. Aceptó la corrección. Así que el hombre espiritual, la mujer espiritual, recibe toda palabra que sale de la boca de Dios, pero es necesario, como le dije, un encuentro personal con el Señor. Ahí se acaban todos pensamientos humanos, ahí se acaba toda duda, cuando usted viene delante de la presencia del Señor. Y quisiera leer aquí una escritura del caso de Saulo de Tarso, porque viviendo una vida religiosa, estaba más bien persiguiendo a la iglesia. Y hoy no vemos, como dijo el profeta de la edad, hoy no vemos asesinatos ni nada de esas cosas, pero matan la influencia de otro hermano hablando mal. Ahora, si el Espíritu Santo está en su corazón, usted va a hablar las cosas buenas. Usted va a ver el enfoque correcto. Recuerde que usted puede tener, eso lo puede usted ver en las cámaras, en los celulares. Si usted no hace el enfoque correcto, la visión será opaca. Pero cuando usted enfoca de la manera correcta, todo se ve nítido. Ahora, ¿quién da el enfoque correcto? El Espíritu Santo. Él es el que tiene el enfoque correcto. Así que cuando vemos aquí este caso, y esta es la continuación de la semana pasada, la que leímos Hechos capítulo 8, como un hombre tan tremendo como Felipe predicaba la palabra. Y fíjese, este eunuco tenía una pregunta en su corazón. ¿Quién es este hombre? Ahora se necesita un hombre espiritual para llevarlo a la palabra. Ahora, ¿qué sucede? Cuando viene la predicación con poder, el poder de Dios acciona. Ese hombre tomó decisión de bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué sucede después? ¿Qué confirmación para el eunuco cuando él fue arrebatado? Porque dice la Escritura que bajaron los dos al agua y Felipe fue tomado. Eso sellaba la confirmación a ese hombre. Sin duda ese hombre nunca más fue el mismo. Pero hay un enfoque que es religioso, que es el que tenemos que tener cuidado. Yo no lo veo de esa manera. Eso, tenga cuidado con esas expresiones. A mí no me parece. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque, y no se lo digo yo, no es que yo se lo esté diciendo, sino que es el mismo Señor que nos advierte que tengamos mucho cuidado
con lo que expresamos. Recuerde que por sus palabras será justificado, pero con sus palabras también será condenado. Así que el cuidado que tenemos que hacer cada uno de nosotros es siempre por las Escrituras. Es decir, usted tiene que ver todo a la luz de la palabra. Así que leemos Hechos capítulo 9, empezando desde el versículo 1 en adelante. Dice: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase a algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, súbitamente, o sea, es decir, de repente, le cercó un resplandor de luz del cielo. Me detengo en esta expresión, súbitamente, porque fue lo mismo que pasó aquí en Hechos capítulo 2 que leímos hace un momento. Y de repente vino un estruendo del cielo. El Señor puede venir de repente, en el momento que usted menos lo espera. Ahí viene el Señor a confirmar la obra, porque recuerde que Él está vigilándonos. O sea, él tiene una vigilancia estricta en la novia. Hago referencia a la novia, porque usted y yo, que decimos que somos de la novia, tenemos la responsabilidad de aparejarnos completamente, porque Él necesita un hombre y una mujer totalmente rendido a su voluntad. Porque si hay pensamientos en nuestro corazón, no podemos entregarle todo el corazón al Señor. Él necesita tomar posesión completa de nuestro corazón. Es decir, dejarse guiar. Es como cargar un auto, cargar un carro, y usted lo conduce, pero de repente, y eso se ve no natural, cuando el carro está desalineado o le falta aire a un caucho. ¿Qué sucede? El carro ala para un lado, y eso es bastante incómodo, porque si usted se descuida, termina yéndose por la cuneta o teniendo un accidente. Dios quiere que usted esté alineado completamente, y Dios nos prueba. Dios suelta el volante a ver si nos vamos a ir por la tangente, a ver si vamos a agarrar por la izquierda o por la derecha. Dios está haciendo esas pruebas hoy. Así que tenemos que estar completamente alineados. Vigile que su caucho tenga suficiente aire, tenga las libras necesarias para que usted no se vaya por los lados, que esté alineado, que todo esté en su lugar. Así que Dios está haciendo la prueba hoy. Seguimos aquí. Así que, yendo por el camino, aconteció que, llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor del cielo, de luz del cielo. Y cayendo en tierra, ¿por qué? Porque cuando usted tiene un encuentro con el Señor, mire, usted no se va a poder mantener de pie. Ahí se acaba arrogancia, altivez, que a mí me parece que esto no es, se acaba todo eso cuando usted tiene ese encuentro con el Señor. Así que sigue diciendo: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía. Así que Dios habla. No crea que Dios ha dejado de hablar, que ya Dios reveló toda la palabra. Dios sigue hablando. Dios sigue diciéndole a usted lo que le estorba. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted haga las cosas correctas. Dios nos dice qué es lo que está estorbándole a Él, porque ese es el problema, que le estorba a Él tener el control completo. No crea que usted va a poner una mano en el volante y el Señor la otra. No. Él quiere que usted suelte el volante. No decimos que Él es nuestro capitán y el capitán tiene el control. Nadie se atreve en un barco a meterle la mano al control del capitán. No.
Él es el que tiene el control, Él es el que toma las decisiones y todo fluye de una manera correcta. De igual manera es para nosotros hoy. Si usted pone una mano en el volante, usted va a ser un estorbo. Entiéndalo, entendámoslo todo, va a ser un estorbo. Tiene que ser el lidiar, el mover, la guianza de Dios. Cuando eso ocurre de esa manera, recuerde que lo va a llevar a puerto seguro. Te va a llegar, llegamos con bien. Nosotros vamos, como dice aquel canto, vamos subiendo a la gloria. Si queremos llegar a la gloria, tenemos que darle el control a Él. Y darle el control a Él es quitar todo pensamiento humano, razonamiento. Mucha gente ha puesto el razonamiento, lo ha intercambiado, lo ha sustituido por la revelación. Razonar, eso es un error. Ese fue el error del principio. No es que me haya salido del tema, sino que esto viene completamente acoplado a esto. ¿Qué hizo Eva? Razonó lo que la serpiente le había dicho. Recuerde que el diablo es muy sagaz. Él busca la manera de cómo sacarlo a usted de la palabra. Pero el razonamiento humano lo saca usted de la Biblia. Te dice, ¿verdad que parece que es correcto? Pero no. El hombre y la mujer de Dios vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vive por revelación. Y Saulo pensaba que haciéndolo de esa manera iba a agradar a Dios. Y resulta que vino Dios al encuentro. Así que seguimos aquí y dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los que confesaban a aquel que había resucitado de entre los muertos, porque esa era la predicación, que había venido el Mesías, que se había cumplido la palabra, que lo habían matado, pero él había resucitado y aún más, aún vivía en ellos. Esa era la predicación de ellos. Ahora, él sabía por referencia quién era Jesús. Saulo sabía por referencia quién era Jesús, pero qué cosa cuando Jesús viene al encuentro. Esto no solamente le pasa a Saulo. Usted y yo tenemos que experimentar ese encuentro para que toda especie de religión sea quitada, para que nuestra mirada esté puesta en lo que usted tiene que manifestar en esta última edad. Porque es usted, hermano y hermana. El llamado es para usted de manifestarlo a Él en su plenitud. Es usted el llamado a llamar a la novia que está allá en los sepulcros dormida. Usted la responsabilidad la puso Dios en usted. ¿Acaso no cantamos que la voz de arcángel la novia la dará? Así que es usted la que tiene esa responsabilidad. Por eso usted tiene que aparejarse. Usted tiene que vivir piamente. Usted tiene que vivir rectamente delante de la presencia del Señor. Por eso, la insistencia, yo lo digo de esta manera, la insistencia de Dios de que cada vez estemos más delante de su presencia es porque en usted va a estar ese poder de la palabra hablada. Como dijo el profeta de Edad en aquel mensaje, esa es la simiente original, la palabra hablada. Y la palabra hablada llamará a la novia que está dormida en los sepulcros. Es una gran responsabilidad. Por eso la exigencia para usted y para mí es muy, pero muy grande. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, él, temblando
y temeroso. Y aquí arriba decía que, en el versículo 1, y Saulo respirando aún amenazas y muerte. Se le acabó la respiradera de amenazas y muerte. Es decir, la profesión, porque lo que estaba diciendo era eso. Yo los voy a hacer blasfemar a ese Jesús. Y si no me quieren hacer caso, bueno, los voy a matar. Esa era la respiración que tenía Saulo. Ahora fíjese, ¿cómo cambia un hombre delante de la presencia del Señor? Quitan las cartas y se fue. Lo más seguro en su caballo. Y de repente se le aparece el Señor. Ahí se acaba todo. Qué importante, ve la importancia de tener un encuentro con el Señor. ¿Y a dónde nos vamos a encontrar con el Señor? Qué pregunta tan importante nos hacemos nosotros en esta hora. En la palabra. Ahí usted tiene el encuentro con el Señor. Pero para encontrarse con el Señor, en la palabra hay que leerla. Hay que pedirle al Señor que la revele. Hay que instruirse. Hay que mantenerse en esa atmósfera espiritual. Hermano, usted que tiene una edad, hermana, usted que tiene una edad, 10, 20, 30, 40, 50, 80 años, mire, ya hemos vivido suficiente en este mundo. Y ya sabemos lo que el mundo ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? Muerte. ¿Pero qué ofrece la palabra? Decimos vida eterna. Sí. Pero la palabra ofrece una vida digna del Evangelio. Recuerde que si usted tiene la salvación en su corazón, usted es responsable de decirle a otro, ven al Señor. Él tiene vida eterna para ti también. Así que la responsabilidad es de dar a conocer al Señor, a la vida eterna. Sigue diciendo, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso. Por eso más adelante dice, yo vine a él con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque usted no puede estar de otra manera delante de la presencia del Señor. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ese encuentro lo lleva a usted a hacerle la misma pregunta al Señor. ¿Qué quieres que haga? Ahora, si usted se hace esa pregunta hoy, ¿qué cree usted que quiere Dios que usted haga? Es decir, vamos a hablarlo un poco más claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este día? Para hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted se arrepienta, se bautice en el nombre de Jesucristo, reciba el Espíritu Santo, reciba la nueva vida, luego que en usted se forme el carácter, porque el de Petra, el de Juana, el de María, el de Ramón no sirve. Tiene que ser los caracteres de Jesucristo. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, amor. Esto es la base de, nosotros decimos, de este mensaje, pero es la base de la Biblia. La base de la Biblia es que tiene que ser como el Señor Jesucristo. Así que tiene que formarse ese carácter en usted. Tiene que dar un fruto. Y qué sabroso es cuando la mata da el fruto, ¿verdad? De mango, de naranja, de aguacate, de lo que sea. Qué sabroso es tomar, ¿verdad?, de ese fruto. Disfrutar ese fruto, trae un beneficio. Cuando usted se come ese fruto, eso trae nutrientes, le da fuerza, le da energía. Su paladar se deleita
con ese fruto. El fruto del cristiano tiene que producir lo mismo en aquel hombre y aquella mujer que no conoce nada del Señor, o aquel hermano que todavía no ha llegado a ese punto espiritual. Tiene que tomar de ese fruto. ¿Y qué cosa? No, ese fruto empieza con amor, según Gálatas 5:22, y el fruto del Espíritu es amor. Empieza con el amor. Y la definición de amor es muy amplia. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor sea sin fingimiento. Un amor, estamos hablando de un amor genuino. Un amor que produce más amor, porque Dios es amor. Y fíjese, es la esencia de Dios, el amor, porque por amor estamos aquí. Por su misericordia, dice la palabra, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dios aborrece el pecado, y sabemos esa expresión, Dios ama al pecador. Pero por causa de que ama el pecador, no va a tolerar el pecado. Dios no tolera el pecado. No. Dios quiere, como dice la Escritura, que todos procedan al arrepentimiento. Muchos tienen a Dios por tardanza, pero Él no tarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno nos perdamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es amor. Amor es entregarse en la cruz del Calvario, ser golpeado, ser azotado, ser herido, ser escupido, dice la Escritura, que hasta, fíjese, y eso lo vemos, hasta le arrancaban la barba. ¿Sabes el dolor que puede producir eso? Hasta lo desnudaron, lo avergonzaron, le dieron un palo por la cabeza. Oye, son cosas bastante tremendas. Eso se puede lograr solamente con amor ágape, amor divino. Un hombre, porque Jesucristo, hombre, lo dice la Escritura. Jesucristo, hombre. Un hombre que había llegado a adopción. Por eso se dejó escuchar esa palabra. A él oíd. Este es mi hijo amado, pero a él oíd. Porque oír al Señor era oír directamente a Dios. Eso es llegar a la cúspide. A adopción. A donde usted y yo tenemos que llegar. Así que fíjese. Dice 1 Corintios 13:4, la caridad es sufrida, el amor. Cuando hablamos de caridad estamos hablando de amor. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No se huelga de la injusticia. No. Más se huelga de la verdad, se alegra, se deleita en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Fíjese, el amor no es incrédulo, no. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y fíjese, la caridad nunca deja de ser. Yo lo amaba, pero es que me hizo tanto mal. No. La caridad nunca deja de ser. Así que hay muchas cosas que el creyente tiene que reflejar. Aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Porque si no ha recibido el Espíritu Santo, no puede todavía reflejar los caracteres del Señor. Necesita, por eso, usted tiene que pedírselo al Señor. Señor, dame de tu Espíritu. Porque lo dice la Escritura, que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Ahora, Dios está llamando a sus hijos a que reciban
ese regalo, y en palabras del profeta de la edad dijo que él tiene más deseos de dárselo a usted que usted de recibirlo. Así que el llamado es para esta misma hora que le pide el Señor: Señor, dame de tu Espíritu. Es una promesa, Señor, dame de tu Espíritu. Vacía el Espíritu Santo en mi corazón. ¿Y qué hace el Señor? El Señor oye esa oración. ¿O es que acaso cree usted que Dios no está oyendo su oración? ¿O Dios está ocupado por allá con otra persona? No. Dice la Escritura que sus oídos están atentos a su voz. Dios no oye a los pecadores, es cierto. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, cosas que van acompañadas, porque el temor no es miedo, el temor es de no quebrantar lo que dice la Escritura. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, a esa persona Dios oye. Así que usted puede venir delante de la presencia del Señor a orar y Dios estará ahí atento a su oración. Esa es la seguridad. Porque si hay un creyente, un hermano y una hermana que no ha tenido esa experiencia, imagínense, tiene que tener esa experiencia de saber que Dios lo oyó. Y recuerde que el diablo no se mete en su corazón, no. Él no sabe qué es lo que usted está pensando en su corazón, recuérdelo. Ahora, si usted lo expresa, y eso es otra cosa. Por eso, cuando usted le pide algo al Señor, te lo puede alabar con sus labios, correcto. Pero ya cuando entra en intimidad, ¿quién oye la intimidad de usted y su esposa? ¿O de su esposa y usted? Nadie la oye, solamente están ustedes dos. Así tiene que ser usted con el Señor. En la intimidad Dios estará escuchando su voz. Y si es conforme a su palabra, Dios se lo da. Si no es conforme a su palabra, Dios no se lo va a dar. Porque por más bueno que le parezca, le puede hacer daño. ¿Cuánto daño no ha hecho pedir cosas que no son conforme a su palabra? ¿Qué termina haciendo el hombre y la mujer? Termina extraviándose de la verdad. Yéndose, pues no era conforme a su palabra, no era conforme a Dios. No era la voluntad agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios? Que usted se mantenga manso, humilde, que usted se mantenga ferviente en el Señor, escuchando música espiritual, hablando las cosas buenas, las cosas que edifican, hablando de aquel a quien usted ama. Dios quiere que usted se mantenga en esa atmósfera, y ese fue el consejo que le dio el mismo Dios. El mismo Señor le dio ese consejo a Josué. Meditarás de ella de día y de noche para que te vaya bien todos los días de tu vida. Ese consejo es para nosotros hoy. Debemos meditar en lo que nos conviene. ¿Y qué es lo que nos conviene? Obedecer a su palabra. Eso es lo que a usted y a mí nos conviene. No ponga las cosas difíciles, imposibles, no. Mire al Señor, mire a Dios, mírelo a Él. Por eso una de las virtudes o uno de los caracteres de la estatura de un varón perfecto es paciencia. No es una paciencia humana, no, esto es una paciencia sobrenatural, porque es la paciencia para con Dios. Sabiendo que si es la voluntad de Dios, pero ¿cómo sabemos si es la voluntad de Dios? Dios la revela, Dios se la da a conocer, en otras palabras. Dios le dice a mí, es mi voluntad. Pero tienes que esperar. Todavía no es el tiempo. Señor, no es el tiempo. Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. Hermano, pero usted, ¿de dónde saca eso? Eso lo dice la Escritura. Que hay un tiempo para Dios hacer las cosas. Así que hay tiempo, dice la Escritura, para nacer. Hay un tiempo para vivir, para morir. Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas. Ahora, usted y yo tenemos que esperar
¿Acaso no dice la Escritura, espera en Él y Él hará y Él te dará las peticiones de tu corazón? Eso es escritural. Así que nosotros, cuando podemos ver a Dios en el mover de Dios, en la manifestación del poder de Dios, porque eso es algo importante, es la manifestación del poder de Dios. Ahora, como siempre hemos dicho, ¿cómo Dios va a respaldar algo que no es conforme a su voluntad? No, Él no lo va a hacer de esa manera. Él lo que respalda es porque es conforme a su voluntad. Y Él mismo lo dice, yo respaldo mi palabra para ponerlo por obra. Así que Dios respalda es su palabra. Dios no va a respaldar jamás un error. Así que cuando venimos delante de la presencia del Señor, tenemos que mantenernos ahí firmes delante de su presencia. Recuerde que ¿a dónde nos está llevando el Señor? Como hemos estado hablando, a Pentecostés, a ese jubileo, porque Dios quiere que usted lo manifieste a Él. Así que seguimos aquí, fíjese, esto tremendo, estaba buscando esta escritura, no la logré conseguir, pero habla, dice que tiene tiempo, eso es que, creo que es Eclesiastés, dice que hay tiempo para nacer, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Todo tiene su tiempo, hermano. Por eso la paciencia es necesaria, y eso lo dice la Escritura. La paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios no tarda su promesa, recuérdelo. Así que él temblando, Saulo de Tarso, todavía no era el apóstol Pablo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque Dios está hablando con él. ¿Por qué? Y yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿por qué el Señor no tomó al apóstol Pedro, que se le fue dado la llave del reino para los gentiles? ¿Por qué no a él? No, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, un deber que hacer. Si Saulo aquí hubiese continuado cuando salió de buscar las cartas, cuando salió de que los príncipes de los sacerdotes, si él hubiese tenido la actitud como la tuvo Caín, allá cuando se enmudeció su rostro, y el Señor le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Allá había un encuentro también. Pero la actitud de Caín era la actitud de su padre, del diablo, cuando estaba allá en el cielo. Fíjense cómo viene todo esto. El diablo allá en el cielo, Luzbel, con esa arrogancia, con ese pecado, quiso levantarse al Señor. Su hijo Caín lo hizo de la misma manera. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Se enmudeció su rostro, dijo, porque no fue de agrado delante del Señor el presente que había traído bonito, porque no crea que el presente que había traído Caín era feo, era un presente de los frutos. Eso no era feo, pero no era conforme a la voluntad de Dios. Se necesita para agradar a Dios revelación. Así que si Saulo hubiese tenido la misma actitud como cuando salió delante de la presencia de los príncipes, de los sacerdotes, exigiendo letra para perseguir a los hijos de Dios, a los que estaban profesando a Jesús, o como él mismo lo dijo, a los de esta secta, ¿ve? No hubiese sucedido nada. Dios agarra y utiliza otro instrumento. Ahora no deje que otro, y ese era el punto que le iba a llegar. Bueno, si yo soy salvo, Dios tiene que salvarme. Eso es una actitud, sería la palabra odisaica, de la Odisea. Es una actitud de la iglesia de la Odisea, que dice yo no tengo necesidad de ninguna cosa,
y no sabe, no conoce que eres miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces aquí vemos a un Saulo temblando y temeroso. Fíjese, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Hay algo que hacer, o sea, él tenía que ir. Obviamente fue llevado porque había quedado ciego porque se había encontrado con el Señor. Sigue diciendo: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjese, yo meditaba un poquitico en esta expresión. Estuvo 3 días sin ver, quedó ciego por 3 días por haberse encontrado de una manera incorrecta, porque su actitud estaba errada. Porque cuando usted se encuentra cara a cara con el Señor, sus ojos son abiertos. Usted puede ver las cosas ahora más claras. Ahora, ¿por qué él queda ciego? Por su actitud. Porque la verdad o le alumbra el camino, depende de su actitud, recuérdelo. La verdad o le alumbra el camino para que usted no tropiece, o lo escandila, lo deja ciego y se lleva todo por delante. Pero es por su actitud. Lo que marca la diferencia es su actitud. Recuerde que hay 3 clases de creyente. El incrédulo, que no cree. No creo eso. No lo creo. Manera de que la gente, hermano, pero mire, no lo creo. Eso no hay manera, mire, eso usted, ni que haga lo que haga, eso no va a creer. El manufacturado, que dice: sí, yo creo, y de repente por allá, a mí no me parece eso y esto y aquello, empieza a hablar. Y Dios mirándolo, observándolo. Y el verdadero: oh, ¿viste lo que hizo el Señor? ¿Viste cómo habló el Señor? ¿Viste cómo se manifestó el Señor? Debemos obedecer lo que Dios está diciendo, Dios lo que está hablando. Tenemos que aparejarnos. Dios nos está llamando todos los días a la oración, a que entremos más delante de su presencia. Se va a derramar el poder del Espíritu Santo. Lo que nuestros antecesores nos predicaron, nuestros pastores nos predicaron, lo que el profeta Eledá predicó, que venía ese poder sobrenatural. ¿Tendrá la novia un ministerio? Ya lo tiene. ¿Cuál es el ministerio? El ministerio de la palabra. El poder de Dios en acción. Está aquí. Dios está esperando. Está dando, vamos a decirlo así, un chancecito. Está dando un tiempito, un tiempecito. Está dando el Señor para lo que tienen que entrar, entren. Porque el llamado es para todo. A la comunión. Le decimos oración, y está correcta la expresión, oración, pero es a la comunión. Dios desea, hermano. Qué cosa tan tremenda. Qué cosa, ¿verdad? Cuando te desea tener compañerismo con alguien. Oye, quisiera ver al hermano tal o a la hermana tal. Quisiera hablar con ella, quisiera abrazarla. Quisiera compartirle ciertas cosas. Pero por causa de la distancia, del tiempo, de las responsabilidades no podemos. Ahora Dios tiene ese mismo deseo. Quisiera hablar con mis hijos. Quisiera tener un encuentro con ellos. Decirle las cositas secretas que están siendo reveladas al corazón de los que le aman. Oh, así como dijo el Señor con Abraham. Le voy a encubrir yo a mi siervo Abraham lo que voy a hacer. Era su amigo.
Le creyó hasta poner lo que él más amaba humanamente por debajo de Dios. Abraham puso al Señor por encima de todo, porque lo que más amaba Abraham no era a Sara, ni a su vida, ni a Ismael, no. Lo que más amaba Abraham era al hijo prometido. Imagínese 25 años esperando esa promesa. Y viene esa promesa a existencia. Eso se convierte a él en su amor. Hablando humanamente, supremo, su máximo amor. Hablando humanamente. Pero Dios, como conoce nuestro corazón, Él sabía que Abraham lo amaba más a él que a su hijo. Por eso viene la prueba de fuego. ¿Y qué le exige el Señor a él? Sacrifícame a tu único, a tu hijo amado. Dios nos prueba. Y dice la Escritura que incluso levantó el cuchillo. No fue que lo amarró y lo puso ahí en el lugar del sacrificio. No, el Señor esperó hasta que levantara el cuchillo, imagínense. Y sin duda que si el ángel no lo detiene, lo hubiese hecho, porque si no, ¿para qué lo hubiese detenido? Porque si se iba a detener cuando bajó el cuchillo, el ángel lo deja quieto. Pero no, Dios conoce nuestro corazón, Él examina nuestro corazón. Así que ya terminando, sigue diciendo aquí: entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos, no veía a nadie. Así que lo llevaron por la mano metiéndole en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saulo? Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión. El Señor habla, el Señor se da a conocer. Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí, él ora. Ya sabemos que estaba haciendo aquí el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Estaba orando. ¿Qué cosa, no? No veía, no quiso ni comer, porque sin duda le ofrecieron comida, y ni bebió. ¿Qué estaba haciendo? Una oración. Porque sabía que el que se le había aparecido le iba a recobrar la vista, porque la orden fue... Fíjese, la orden fue que fuese. Dice aquí, fíjese, y los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abrió los ojos y no veía a nadie. Así que lo llevaron por la mano, metiéndolo en Damasco. Así que la orden era esperar. ¿Por qué? Porque venía la respuesta de parte de Dios. El Señor no lo iba a dejar ciego. No, el Señor no lo iba a dejar en esa condición. Así que, fíjese, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. ¿Qué estaba pidiendo Saulo en oración? Señor, ayúdame, socórreme. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿ese encuentro será necesario? ¿Será necesario tener ese encuentro con el Señor? Debemos encontrarnos cara a cara con el Señor, cada uno de nosotros, y Dios nos va a decir lo que nos conviene hacer. Y es más, Dios está hablando. ¿No lo ha visto? Bueno, es hora de que venga con una mente espiritual, con un corazón espiritual, suba esas atmósferas espirituales. No se quede sentado en la silla. Déjeme decirle algo: si se queda en la silla está perdiendo el tiempo.
debe subir a esas esferas sobrenaturales y entrar en la presencia del Señor, y usted verá el mover del Espíritu Santo. Hemos llegado al final y seguiremos hablando la próxima semana si así Dios lo permite. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Señor, gracias por este momento, Padre Celestial, que tú nos has hablado, nos has exhortado, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, Padre Celestial, y que estas palabras sean de meditación para nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que la invitación del Señor es: venga a escuchar de Dios. Venga a tener comunión. No venga a sentarse en la silla. No, ahí es donde menos tiene que estar sentado. Venga a encontrarse con el Señor. Él tiene algo que decirle. Yo no le puedo decir qué le va a decir el Señor. Sería algo manufacturado, pero Él sí sabe lo que le conviene hacer. Así que venga a escuchar lo que Él tiene que decirle. Recuerde que Él quiere que usted obedezca su voluntad. Él le dirá qué le conviene hacer. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.